Entonces, la clase anterior estábamos viendo suma vectorial, ¿no? O también conocido como resultante o vector resultante, ¿no? Para sumar dos o más vectores, gráficamente debemos unir, no se olviden, la punta con la cola de cada uno de los vectores, así como hemos visto la clase anterior, ¿ya? Y con eso se obtiene el vector resultante, ¿no? Es lo que habíamos visto. Para resolver los ejercicios de vectores tenemos que dominar bien lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Si yo tengo un triángulo rectángulo, puedo usar las razones trigonométricas seno, coseno, tangente para resolver ese triángulo. Y además de que puedo usar también el teorema de Pitágoras, ¿no? Y ya está. Después de eso habíamos hablado de el triángulo oblicuángulo, ¿no? Entonces, un triángulo oblicuángulo es cualquier triángulo, a eso se refiere, ¿no? A cualquier triángulo. Entonces, si yo tengo cualquier triángulo, cualquier triángulo, puedo usar teorema de cosenos para resolver ese triángulo o también puedo usar teorema de senos, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, aquí están las fórmulas del teorema de cosenos y teorema de senos, ¿no? Hoy día también vamos a usar un poco de eso. Ya habíamos resuelto un ejercicio acá, otro ejercicio acá, y ahora vamos a ir a resolver el ejercicio número 3, ¿ya? Entonces dice hallar el módulo del vector resultante de los vectores mostrados en la figura. Si el módulo de A es igual a 12 unidades, el módulo de B es 10 unidades y el módulo de C es 5 unidades, dice. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este problemita. Nos dan la gráfica, como pueden ver ahí, tres vectores, ¿no? A, B y C. Le vamos a poner solución y no se olviden, chicos, si yo quiero obtener el módulo del vector resultante, primero tengo que mostrar cuál es el vector resultante, ¿no? Entonces, el vector resultante, no se olviden, el vector resultante, vector R, siempre va a ser igual. En este ejercicio tenemos tres vectores, A, B y C. Entonces, el vector resultante va a ser el vector A más el vector B más el vector C. ¿Listo? Ahí está, el vector resultante es la suma de los tres vectores. ¿Ya? Eso. Ahora, hay un error muy común entre los estudiantes cuando tienen una gráfica de este tipo. ¿Cómo obtienen el vector resultante? O cómo quieren obtener, a ciegas agarran y trazan así, ¿ya? A eso le llaman vector resultante. A veces, chicos, funciona, a veces es el vector resultante, pero a veces no es. En este ejercicio, viendo los sentidos de los tres vectores, esto que acabo de trazar con rojo no es el vector resultante. Habría un error, estaríamos cometiendo un error, ¿ya? Es un error conceptual que no tienen que cometer ustedes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos graficar el vector resultante? Tenemos que sumar los tres vectores A más B más C, uniendo la punta del primero con la cola del segundo, la punta del segundo con la cola del tercero. De esa manera. Vuelvo a repetir algo que ya he dicho en la clase anterior. Como el vector resultante es la suma de los tres vectores, vector A más vector B más vector C, eso no quiere decir, mucho ojo, no quiere decir que hay que sumar 12 más 10 más 5 y a eso ponerle la respuesta. Mucho cuidado con eso, ¿no? Les había ya mencionado que ese es un error muy frecuente también entre los estudiantes. Lo suman directamente A más B más C, 12 más 10 más 5 y ya, ¿no? Sería 27 si no estoy mal, pero 27 no es la respuesta, ¿ya? Vamos a ver enseguida cuál es la respuesta. Eso. Entonces, yo tengo que unir punta con cola, etcétera, hasta juntar los tres vectores A, B y C. De esa manera. Ahora, les había dicho en la clase anterior, no necesariamente nosotros tenemos que anotar a los tres vectores en orden alfabético, como lo estoy mostrando acá, A, luego B y luego C. No siempre es así. No necesariamente tengo que anotarlos en orden alfabético. Puede ser que en algunos casos yo necesite anotarlos de otra forma, en otro orden, ¿ya? No siempre en orden alfabético. Puede ser, por ejemplo, que yo pueda anotar al vector resultante de esta manera. Vector A más vector C más vector B. ¿Ya? Acabo de aplicarle aquí la famosísima propiedad conmutativa. ¿Ya? Primero A, luego C y al final B. Entonces, ese orden también es válido. Igual funciona. Cualquiera de los dos o el primero o el segundo, cualquiera de ellos es correcto, ¿ya? No siempre hay que anotar a la suma vectorial en orden alfabético. Eso, por favor, tómenlo en cuenta, ¿ya? Puede ser que en algunos casos
nos sirva más la segunda que he mostrado acá, ¿ya? La que voy a enmarcar en este momento. Esta tal vez nos sirva. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? En este momento, en este mismo momento vamos a hacer la prueba. Entonces, voy a empezar a graficar yo la resolución del problema. ¿Ya? Voy a tratar de graficar esta segunda opción. El vector resultante R es igual a vector A más vector C más vector B. ¿Ya? En ese orden yo lo voy a anotar. Primero el vector A, luego el vector C y luego el vector B. Vamos a ver qué sale. Entonces voy a comenzar copiando el vector A. ¿Ya? Voy a copiar, fíjense, estoy copiando mi vector A y lo voy a trasladar más o menos por aquí. Ojalá que alcance ahí. Ahí está. Ese es mi vector A. ¿Listo? Tal como estaba en la gráfica original, el vector A. Horizontal. Es horizontal por si acaso. ¿Ya? Ahora voy a graficar a mi vector B. ¿Ya? Voy a copiar a mi vector B. Fíjense, estoy copiando y lo estoy trasladando a la parte central de mi pizarra y voy a juntar la punta del vector A con la cola del vector B. Ahí está. Ahí está. Estoy uniendo la punta del vector A con la cola del vector B. ¿Listo? Ahora, lo último y lo más difícil. Ah, no, pues hay un error que estoy cometiendo, ¿no? Tengo que primero graficar el vector A, que ya lo he hecho, luego el vector C. Así que este vector B no estaría bien. El vector C me toca, ¿no? Voy a unir la punta del vector A con la cola del vector C. Ojo con eso, ¿no? Estaba casi cometiendo un error. Voy a copiar el vector C y voy a unir la punta de A con la cola de C. Ahí sería. Sí, ahí está. ¿Listo? Ahora sí voy a unir la punta del vector C con la cola del vector B, en ese orden. Primero A, luego C, ya están. Ahora B. Entonces, ahora sí voy a copiar el vector B. Ahí está, y lo traslado ahí. La punta del vector C con la cola del vector B. Estoy uniendo. Listo. Ahí está. Ya hemos terminado de unir los tres vectores en el orden que les había mencionado. Primero A, luego C y al final B. Ahí está. Primero el vector A, luego el vector C y al final el vector B. Listo. Entonces, eh, ¿dónde hemos empezado? Hemos empezado en este punto. Acá este es el punto de partida y este es el punto de llegada, este es el punto final. Entonces, nosotros tenemos que trazar un vector del punto de partida al punto de llegada. Eso no se olviden, es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, trazo yo un vector desde el punto de partida, que es el origen del vector A, hasta el punto de llegada, que es el final del vector B. Así. Este sería mi vector resultante, ¿no? Es mi vector resultante. Ahí está, vector resultante, R, con una flechita en la parte de arriba. Entonces, ese vector resultante de color rojo es el que bueno, es del cual yo tengo que obtener su módulo, su tamaño, su magnitud, ¿ya? Ese es un camino, entonces, y este va a ser según yo, el camino más adecuado para resolver el ejercicio. Pero, como les decía, no necesariamente tenemos que irnos por ese camino. ¿Ya? Si algunos quieren graficar por el camino más lógico, que es hacerlo en orden alfabético, igual nomás se va a resolver, igual va a salir, ¿no? Primero A, luego B y luego C. Yo aquí en este lugar, en este espacio que tengo aquí en el lado derecho, aquí voy a graficar esta primera ecuación vectorial que tengo. Vector resultante es igual a A más B más C, ¿no? La suma de los tres vectores en orden alfabético, A, B, C. Entonces, fíjense, otra vez voy a agarrar a mi vector A, lo copio y lo traslado aquí. Ahí está mi vector A. Ahora sí, como decía hace rato, ahora mi vector B, ¿no? Voy a unir la punta del vector A con la cola del vector B. Entonces, ahora mi vector B es el que voy a yo copiar. Aquí está, lo traslado, ahí está. Ahí está, la punta del vector A con la cola del vector B. Y finalmente, la punta del vector B con la cola del vector C tengo que unir. Aquí está.
Listo. Ahí está mi vector C, ¿ya? Vector A, luego viene el vector B y luego viene el vector C, ¿no ves? Siguiendo el sentido de las flechas. Entonces, nuevamente, hemos partido nosotros de este punto y estamos llegando a este punto. Por lo tanto, tenemos que trazar un vector desde el punto de partida, que es este, hasta el punto de llegada, que sería este. Ahí está, ese es mi vector resultante. Y si ustedes lo analizan, este vector resultante que acabo de dibujar con rojo es el mismo que el primero, ¿no? Este vector resultante es el mismo que este otro, es exactamente el mismo. Tiene la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, ¿no? Por cualquiera de los caminos que se vayan, igual siempre el vector resultante les va a salir un vector de ese tipo así, igualito, tal como estamos mostrando aquí o aquí. Es lo mismo, ¿ya? Lo mismo es. ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué yo no quiero usar esto, esta gráfica? Porque se está convirtiendo en una, digamos, parecería un 8, algo así como un 8, ¿no? O sea, dos triángulos yo tengo ahí armados, ¿no? Un triángulo mediano y aquí arribita un triángulo más pequeño. Entonces, se me hace más complicado para mí resolver esta figura geométrica que esta, porque esta que está acá, muchachos, es directamente es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. No se olviden, aquí tenemos 90 grados, porque los vectores A y C son horizontales y el vector B es vertical. Entonces tenemos ahí 90 grados. ¿Listo? Entonces esto es más fácil, este triángulo es más fácil de resolver que esta otra figura geométrica que parece una especie de 8, ¿ya? Parece un 8. Entonces es más complicado esto. De que se puede resolver, se puede, pero es más difícil que, que este primer gráfico. ¿Listo? Eso. Entonces, esto vamos a resolver nosotros. ¿Qué más? A ver, ¿qué es lo que yo les había recomendado en las clases anteriores? En la clase anterior yo les había dicho que ahora este triángulo vectorial que hemos armado, lo voy a volver a graficar, pero ya con puras líneas. ¿Ya? Lo voy a graficar yo, pero con puras líneas. Ya, solamente la parte que me interesa voy a graficar. Algo así, voy a copiar. Ahí, estoy copiando todo, o casi todo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ese es el triángulo que tenemos que resolver, ¿ya? Ese es el triángulo que tenemos que resolver. Incluso voy a hacer lo siguiente, chicos, no sé si va a valer la pena, pero al vector C, aquí, al vector C, por motivos de didáctica, le voy a cambiar el color. Por favor, chicos, al vector C, le voy a cambiar de color, le voy a poner un verde claro, ¿ya? A ver, ahí está mi vector C. Le he cambiado de color, nada más, ¿ya? Entonces, fíjense, esta parte, este es el vector A. Este es el vector A, ¿no? Esto de acá, esto es el módulo del vector A. Y yo sé que el módulo del vector A vale 12 unidades. Entonces, le pongo ahí 12. Ahora, ojo, este vector verdecito es el vector C. Esta línea de acá, que debería de tener color verde también, va a ser el módulo del vector C, ¿no? Y el módulo del vector C vale 5 unidades. Entonces yo le voy a poner aquí 5, ¿no? Ahora, este vector vertical hacia arriba es el vector B. Esta línea vertical es el módulo del vector B, el tamaño del vector B, y eso vale 10. Y le pongo 10. Finalmente, este vector rojo es el vector resultante. Esta línea roja es el módulo del vector resultante, ¿no? Y no tenemos el módulo del vector resultante, nos piden hallar el módulo del vector resultante. Pues como no tenemos, vamos a ponerle R nomás, R, pero sin la flechita, ya, R, sin la flechita, porque si tiene la flechita es vector resultante, si no tiene la flechita es módulo del vector resultante. Entonces, ese triángulo tenemos que resolver, ¿no? Como ya sabemos, ya hemos visto la clase anterior, esta línea roja, que es R, es pues la hipotenusa. Esta línea negra vertical, que vale 10, es uno de los catetos.
¿ya? Vale 10, uno de los catetos. Y el otro cateto, ojo con el cateto horizontal, con este lado horizontal, es 12, no se olviden aquí, mucho cuidado, es 12 más 5, ¿ya? 12 más 5 es, y eso me da 17 por si acaso. Este lado horizontal es 17, hay que sumar 12 más 5, ¿listo? Y el otro cateto, el vertical, es 10, ¿no? Tiene valor de 10. Entonces vamos a usar, como tenemos aquí un triángulo rectángulo, hemos visto la anterior clase, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Lo más adecuado para mí es aplicar teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, por Pitágoras vamos a resolver, todo esto vamos a resolverlo por Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, r al cuadrado, siempre va a ser igual a 10 al cuadrado, que es un cateto, más el otro cateto, que es 12 más 5, que es 17, 17 al cuadrado. Ahí está el teorema de Pitágoras, ¿ya? 10 al cuadrado más 17 al cuadrado. Es la suma de los dos catetos. Nada más. Eso es Pitágoras. ¿Listo? Despejamos R. El exponente cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro lado de lo mismo, de 10 al cuadrado más 17 al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Eso. Eso lo llevamos a la calculadora y con eso vamos a obtener el valor de R, el módulo de R. Entonces reemplazamos toda la calculadora y da 19,7 o 19,72 unidades. ¿Ya? Entonces, ese es el módulo del vector resultante. Ahí está el módulo del vector resultante. Listo, con eso ya estaría terminado el ejercicio. ¿Ya? Ya está terminado. Pero como tenemos un poquito de espacio aquí, vamos a seguir practicando lo que hemos visto la clase anterior. Vamos a calcular además el ángulo entre el vector B y el vector R. ¿Ya? Vamos a calcular el ángulo entre el vector B y el vector R. ¿Quién es el vector R? Es el vector resultante, ¿no? Entonces, vamos a ir a buscar dónde está el vector R. Aquí está el vector resultante, es el rojo. Y el vector B es este vector vertical negrito, ¿no? Entonces, hemos aprendido nosotros la clase anterior que si queremos el ángulo entre dos vectores, tenemos que unir las colas de ambos vectores, hemos dicho, ¿no? Pero si no se pudiese unir las colas en el ejercicio, la otra opción para obtener el ángulo entre dos vectores es unir las puntas de ambos vectores. Las dos puntas hay que unir. En este caso sí se puede unir las dos puntas. El vector B es, el vector resultante es este rojo y el vector B es este negrito, ¿no? Entonces, en este lugar se están uniendo las dos puntas. La punta del vector B y la punta del vector resultante se están uniendo en este punto. ¿Ya? Por lo tanto, como ahí se están uniendo las dos puntas de los dos vectores, ahí es donde se genera el ángulo entre los dos vectores. Aquí mismo sería, aquí también, lo mismo es, ¿ya? A ese ángulo le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar tita, ángulo tita, tita, ¿ya? Obviamente aquí también va a seguir siendo el mismo ángulo tita. ¿Listo? Ese ángulo tenemos que calcular. Tita es el ángulo entre el vector B y el vector resultante, porque en este punto se están uniendo las puntas de ambos vectores. No hemos podido unir las colas, las puntas de ambos vectores, ¿no? Ahí está el ángulo tita, que también se replica en el triángulo que hemos graficado acá. ¿Ya? Entonces vamos a hallar ese ángulo tita. Para hallar ese ángulo tita, yo tengo tres opciones, hemos dicho hace instantes. O uso las razones, bueno, o uso la razón trigonométrica seno de tita, o la coseno de tita, o la tangente de tita. Tres opciones hay. ¿No ve? Eso lo hemos visto también en la clase anterior. Aquí incluso está tangente de tita, cateto opuesto sobre hipotenusa. No está ahí tan específicamente, estaría aquí, ¿no? En la primera parte de nuestro avance. Aquí está. O uso seno de tita, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, o uso coseno de tita, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, o uso la tangente de tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Uno de los tres. Ya hemos usado Pitágoras. Ahora uso una de estas tres razones trigonométricas. Con cualquiera de las tres vamos a poder resolver, ¿ya? Entonces, vamos a elegir nosotros seno de tita. ¿Ya? El seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si a alguien no le gusta usar el seno de tita, puede usar el coseno o la tangente de tita. Con cualquiera igual nomás se resuelve, igual va a salir. Entonces el seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Entonces vamos a reemplazar, vamos a ver quién es el cateto opuesto. Para el ángulo tita, el cateto opuesto, ojo, para el ángulo tita, el cateto opuesto es este cateto, este lado, que sería 12 más 5, que es 17. Ese es el cateto opuesto. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa toda la vida es el lado más largo. Entonces sería este lado. Esta es la hipotenusa. ¿Ya? Cateto opuesto, 17, sobre la hipotenusa que es R. Y R vale 19,72. Eso tenemos que hacer, ¿no? Seno de tita. Cateto opuesto, 17, arriba 17, sobre cateto, sobre hipotenusa, R, pero R vale 19,72. ¿Ya? Eso. Esto hay que operar en la calculadora, ¿no? Esa operación tenemos que realizar. ¿Ya? Entonces, despejamos tita. Vamos a despejar tita. Entonces, el seno, la función seno solita, seno, pasa al otro lado como seno a la menos 1. Entonces, vamos a ponerle tita igual a seno a la menos 1 de 17 sobre 19,72. Eso a la calculadora. Y nos va a salir 59,55 aproximadamente. 59,55 grados, ¿no? Eso es lo que obtenemos y eso sería el resultado de lo que nos pedía, ¿no? El ángulo entre el vector B y el vector resultante. ¿Ya? Ahí está. Dice, calcule en el problema 4, ¿no? Calcule el módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 9 y 13 unidades respectivamente y que forman un ángulo de 150 grados. Nada más. ¿Ya? En este ejercicio no hay gráfica, a diferencia del ejercicio anterior que sí tenía gráfica, ¿no? Nos habían dado la gráfica, ¿ya? Nos daban la gráfica. Ahora no nos dan. Nosotros tenemos que ver la manera de graficar, ¿no? Según lo que nos dicen en el enunciado. Es lo que vamos a hacer, ¿ya? Calcule el módulo del vector resultante. Casi siempre nos piden eso, ¿no? El módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 9 y 13 unidades respectivamente y que forman un ángulo de 150 grados, dice. Pues vamos a empezar con los datos, ¿ya? Como primer dato, bueno, nos piden, calcule el módulo del vector resultante. R nos están pidiendo. R es la incógnita, el módulo de la resultante, ¿no? De dos vectores. Entonces, a esos dos vectores, nosotros le vamos a llamar vector A y vector B. ¿Listo? A esos dos vectores de los que nos hablan. Nos piden el módulo del vector resultante, R. ¿De quiénes? De dos vectores. Dicen, ¿qué vectores van a ser? Vector A y vector B. De dos vectores, A y B, cuyos módulos son 9 y 13. 9 va a ser para A y 13 va a ser para B. ¿Ya? 9 unidades y 13 unidades. Por eso nos dicen acá 9 y 13 unidades respectivamente. A cada uno. 9 unidades para A y 13 unidades para B. Entonces, A igual a 9 unidades y B igual a 13 unidades. Esos son los módulos, los tamaños. ¿Ya? El módulo del vector A, 9 unidades, el módulo del vector B, 13 unidades respectivamente. Y que forman un ángulo de 150 grados, nos dice, ¿no? Nos dan el ángulo entre esos dos vectores. ¿Entre qué vectores? Entre el vector A y el vector B. ¿Ya? Entonces vamos a anotar. Le vamos a poner alfa igual a 150 grados. Ese que sea el ángulo, ¿ya? Alfa. Pero ahora, ese ángulo, ¿entre qué vectores está formándose ese ángulo? Entre el vector A y el vector B. ¿Ya? Ahí está en paréntesis, le pongo entre vector A y vector B. 150 grados es el ángulo entre vector A y vector B. ¿Ya? Y yo le he llamado alfa. ¿Listo? Ya está. Esos son los datos. Y no se olviden, el objetivo es hallar el módulo del vector resultante. ¿No ve? Ese módulo tenemos que calcular. ¿Ya? Listo. Ya está. Ahora nos tocaría ponerle solución. ¿Ya? Solución. Y empezamos con la resolución, ¿no? Este ejercicio me, me habla de dos vectores, A y B, ¿no? Entonces, el vector resultante, ¿a qué va a ser igual en este ejercicio? El vector resultante va a ser igual al vector A más el vector B, nada más. A diferencia del anterior, porque fíjense acá, yo le pongo vector A más vector B. En el anterior problema, que ya lo hemos resuelto, a mí me daban en la gráfica
tres vectores, vector A, vector B y vector C. Por eso el vector resultante era la suma de los tres, A más B más C. O en el otro orden, A más C más B, que lo hemos resuelto nosotros, ¿no? Pero era la suma de tres vectores en este ejercicio número 3. Nos daban tres vectores, entonces el vector resultante era la suma de los tres vectores. En este ejercicio 4, solamente me dan dos vectores, A y B. Entonces el vector resultante es la suma de esos dos vectores nada más. Vector A más vector B. Si a alguien no le gusta así, puede cambiarle el orden, como hemos dicho, vector B más vector A, ¿no? Al final va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? Eso, esto yo tengo que graficar para ver hacia dónde va, cómo es mi vector resultante, ¿ya? Como el ejercicio no me daba ninguna gráfica, no me decían hacia dónde va un vector ni el otro, yo me voy a inventar la gráfica, ¿ya? Primero voy a graficar el vector A y luego, en base a los datos que me dan, voy a graficar mi vector B. Sumando los dos vectores, finalmente voy a poder obtener la gráfica del vector resultante, ¿ya? Ese va a ser mi camino. Voy a comenzar graficando a mi vector A. Lo más fácil del mundo, lo más fácil que podemos hacer nosotros es graficar a nuestro vector A de forma horizontal. ¿Ya? Ahí está mi vector A de forma horizontal, hacia la derecha estoy dibujando. Ya me parece que eso siempre es el mejor camino. ¿Ya? Mi vector A horizontal a la derecha. En mi cuaderno cuadriculado más fácil todavía va a ser, ¿no? Ahí está el vector A horizontal a la derecha. Ahora, en base a este vector A que ya he graficado, voy a graficar yo mi vector B. ¿Ya? Mi vector B. No nos olvidemos que el ángulo formado entre el vector A y el vector B es de 150 grados. Es mejor si yo grafico ahora en este momento al vector B formando un ángulo aproximado de 150 grados con el vector A. Por ese motivo, chicos, mi vector B lo voy a graficar más o menos ahí. Ahí está, lo estoy mostrando dónde está mi vector B. ¿Ya? ¿Por qué lo grafico ahí? Porque más o menos, el ángulo de abertura entre el vector A y el vector B aquí, más o menos me da 150, ¿no? Más o menos. O sea, obviamente esto es una gráfica a mano alzada nomás, ¿no? O sea, no es una gráfica exacta ni precisa de lo que nos están dando, pero más o menos. Ahí está, 150 grados, mi ángulo de abertura, más o menos. ¿Ya? Esto va a hacer que mi resolución sea más real incluso, ¿ya? Ahí está. 150 grados, el ángulo formado entre el vector A y el vector B. ¿Listo? Ya está. Ese es el punto de partida para resolver el problema. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más vamos a hacer, chicos? Ahora sí, pues, eh, haremos que, eh, haremos que se cumpla esta pequeña ecuación vectorial, ¿ya? Esto. Y les vuelvo a repetir el error que muchos estudiantes cometen. Cuando ya tienen al vector A y al vector B así, lo primero que quieren hacer es trazar así, como estoy mostrando en este momento. Este vector, dicen, este vector es el vector resultante, ¿no? Así dicen. Hay un error ahí, es el vector resultante, dicen, pero no es el vector resultante. Se están equivocando, están cometiendo un error, ¿ya? No es, lo que acabo de trazar con rojo no es el vector resultante, ¿ya? Por eso lo estoy borrando, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos aprendido nosotros que si queremos sumar los vectores A y B, ¿no ve? Tenemos que unir la punta del vector A con la cola del vector B. Así tenemos que unir para poder graficar el vector resultante. No se olviden eso. El método del polígono. Entonces, tengo que unir la punta de A, que está aquí, con la cola de B, que está aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que copiar mi vector B. Fíjense, voy a copiar. Copio mi vector B y lo voy a trasladar sin cambiarle el módulo, la dirección ni el sentido. Lo traslado más o menos ahí. Ese es mi vector B. Ahí está. Lo he trasladado ahí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, en este punto se están uniendo la punta del vector A con la cola del vector B. Eso es lo que hay que hacer si queremos sumar vectores. Ya hemos dicho varias veces, ¿no? Tenemos que unir la punta del primer vector con la cola del segundo. Y listo, ya está. Por lo tanto, ¿dónde hemos iniciado el avance? Acá. Este es el punto de inicio. ¿Y dónde estamos terminando? Acá. Este es el punto de llegada, el punto final. Entonces nosotros tenemos que trazar un vector que parta del punto de inicio, que es este, hasta el punto de llegada o punto final, que es este. Este va a ser mi vector resultante.
este vector rojito, ese es el vector resultante, el verdadero vector resultante, R. ¿Ya? Mucho ojo entonces con eso. Este es nuestro vector resultante, R. Ahí está. Ese es el vector resultante, R. ¿Ya? Entonces, ese triángulo que estamos viendo ahí en este momento, ese triángulo es el que tenemos que resolver. Ese triángulo que se ha formado. ¿Ya? Para resolver el ejercicio, yo voy a tratar de calcar este triángulo. Ya nomás voy a empezar a copiar los tres vectores, pero lo nuevo, lo importante es que ya solamente las líneas voy a copiar y me lo voy a llevar a la parte de arriba. Ahí está. Ese triángulo tengo que resolver. Este triángulo, con puras líneas. ¿Ya? Voy a ir poniéndole los datos que tengo. Por ejemplo, este vector horizontal es el vector A. Esta línea horizontal es pues el módulo del vector A. El módulo del vector A es de 9 unidades. Entonces le pongo 9 aquí. ¿No? 9. Puedo ponerlo ahí. Listo. Ahora, este vector es el vector B. Esta línea es el módulo del vector B. ¿No? Y el módulo del vector B es 13. Le pongo aquí 13. Listo. Y finalmente, este vector rojito es el vector resultante. Esta línea rojita es el módulo del vector resultante. El módulo del vector resultante no lo tenemos. ¿No ven? No lo tenemos. Entonces, R nomás le vamos a poner, porque no sabemos cuánto es el módulo. R. Ahí está. Ese triángulo tenemos que resolver. No se olvide, ya hemos hablado de esto en la clase anterior. Si yo quiero resolver un triángulo cualquiera, necesito tres datos para resolver el problema. Tres datos necesitamos. Entonces, nosotros ya tenemos, en este momento, ya tenemos este lado que vale 13, este lado que vale 9, ya son dos datos. Me falta un datito nomás. Para hallar R, un dato nomás me falta. ¿Ya? Ese dato, ¿de dónde sale? Del ángulo que nos han dado, 150 grados. ¿No? Ese ángulo es el ángulo formado entre vector A y vector B. Aquí está, este arquito, ¿no? Aquí está el ángulo. Este ángulo es el de 150 grados, que no es el dato directo ahí para ponerle dentro del triángulo y resolver, no. Hay que aplicar geometría aquí. Si yo quiero hallar el ángulo, un ángulo interior dentro de este triángulo que estamos viendo aquí, necesito aplicar un poco de geometría. ¿Ya? Esto ya hemos visto en la clase anterior. Voy a repetir lo que ya hemos visto en la clase pasada. Voy a agarrar a mi vector A, como es horizontal, se me va a hacer fácil, y voy a trazar con mi lapicito, voy a trazar una línea paralela al vector A, ¿no? Ahí mismo, sobre la misma línea, voy a prolongar, así se dice, voy a prolongar la línea de acción de mi vector A, más o menos ahí, más o menos es ahí. ¿Ya? He prolongado la línea de acción de mi vector A, ahí. ¿Qué más? Tengo aquí mi vector B, es mi vector B. Ese vector B, no se olviden, ese vector B lo he trasladado aquí, es mi vector B. Por lo tanto, chicos, este ángulo de 150 formado por el vector A y el vector B, ese ángulo se repite, aquí fíjese, lo estoy trasladando, ahí, ¿ya? El ángulo de 150 se repite aquí, 150, ¿ya? Ahí está 150. Pero alguien va a decir, pero no me sirve porque es un ángulo exterior. Yo necesito el ángulo interior, ¿verdad? Necesitamos un ángulo interior. Y este ángulo interior lo voy a dibujar yo con verde. Este ángulo interior necesitamos, este ángulo, ¿no? Ese ángulo verdecito necesitamos. ¿Qué hemos aprendido en las clases anteriores? Que si yo tengo una línea recta, como ahora les estoy mostrando, todo el ángulo es 180 grados. 180 grados. Entonces, nosotros podemos saber cuánto vale el ángulo verde. Como el ángulo rojito vale 150, el ángulo verde tiene que ser el suplemento de 150. O sea, ¿cuánto me falta para completar hasta llegar a 180? Entonces, eso es fácil, es 30 grados. Ahí ya directamente nosotros le podemos poner 30 grados. ¿Ya? Porque ya tenía 150. Lo que falta tiene que ser 30. ¿Por qué? Porque 150 más 30 me dan los
eh, 180 grados. ¿Ya? Ahí está, ya tengo el ángulo verdecito, 30 grados. Ese ángulo verde de 30, ese ángulo verde de 30 es el ángulo que me faltaba para resolver el triángulo. Aquí está, fíjense, lo estoy trasladando también aquí. Y ahí está 30. Ya tengo, en este triángulo, ya tengo los tres datos que necesitaba, ¿no? Entonces, lo que acabo de aplicar, por si acaso, si alguien se ha confundido, lo que acabo de aplicar aquí con los ángulos, se conoce como ángulos suplementarios. Lo hemos visto en la clase anterior. Incluso les puedo ir a mostrar. ¿Dónde está? Esta es la teoría de... más aquí. Aquí está. Estas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para resolver ejercicios. ¿Dónde está? Ángulos suplementarios. Si yo tengo una recta, aquí está, si yo tengo una recta cualquiera, y esa recta la corto con otra rectita, entonces este ángulo alfa más este ángulo beta, la suma de los dos, alfa más beta, aquí está, alfa más beta tiene que darnos 180. Ángulos suplementarios, ¿ya? Ángulos suplementarios. Hemos visto en la teoría. Listo, es un concepto de geometría. La suma de los dos ángulos para formar una línea recta, tiene que darme esa suma 180 grados. Alfa más beta tiene que darme 180, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos 150 grados, ¿no? En aquí ya teníamos nosotros 150 grados. ¿Cuánto nos faltaba para llegar a 180? 30 más, ¿no? 150 más 30, 180. Entonces, eso es el concepto de ángulos suplementarios. Ya, ahí está. Ángulos suplementarios acabamos de aplicar ahí. Listo. Ahora sí, 30 grados, eso es el ángulo que tenemos acá. Ya podemos resolver este triángulo, ¿no? ¿Qué fórmulas tienes para resolver este triángulo? Que es un triángulo cualquiera. No es triángulo rectángulo, fíjense, no me dicen en ninguna parte que hay 90 grados por ahí. Este es un triángulo cualquiera. Cuando yo tengo un triángulo cualquiera, hay dos teoremas, teorema de cosenos y teorema de senos, ¿no? Es lo que hemos visto también en la clase anterior. Aquí está. Cuando yo tengo un triángulo oblicuángulo, está referido a cualquier tipo de triángulo. Cualquier triángulo se puede resolver con teorema de cosenos o con teorema de senos. El teorema de cosenos ahí está, parecido a Pitágoras, pero más extenso, menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto. Eso es lo que vamos a aplicar ahora. ¿Ya? Entonces, aquí está. Entonces, aplicamos teorema de cosenos. ¿Sí? Teorema de cosenos. Quiero hallar R. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ya hemos visto esto en la clase anterior y vamos a repetir otra vez. Quiero hallar R. Entonces, R al cuadrado, ahí está, R al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados. 13 y 9, o al revés, 9 y 13, cualquiera de los dos, ¿ya? Yo le voy a poner primero 9 al cuadrado más 13 al cuadrado el otro, ahí está, 9 al cuadrado más 13 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 9 por 13, por el coseno del ángulo opuesto a R. Como yo tengo aquí el lado R, el ángulo opuesto es el que está al frente, y el ángulo opuesto es 30, ¿ya? Entonces, por el coseno de 30. Ahí está. Esto hay que resolver, ¿no? ¿Cómo resolvemos? Despejando R. El exponente cuadrado, jóvenes, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Vamos a tener la raíz cuadrada de todo esto nuevamente, ¿no? 9 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 9 por 13 por coseno de 30. Todo eso directamente y de golpe pueden cargarlo en su calculadora y vamos a obtener el resultado, ¿no? Y nos va a dar 6,88. Y listo. Si tienen alguna consulta, me dicen nomás. Bueno, ya hemos hallado el módulo del vector resultante, ¿no? De esos dos vectores, cuyos módulos eran 9 y 13 unidades, ¿ya? Entonces, como tengo espacio todavía aquí, vamos a hacer algo más, ¿ya? Vamos a calcular también el ángulo entre el vector A y el vector resultante, ¿ya? Esa preguntita más, calcular el ángulo entre el vector A y el vector resultante. O sea, aquí no se puede ver, en este gráfico, no se puede ver dónde está el vector A y el vector resultante. Entonces, lo más adecuado siempre es ver el gráfico original, el gráfico vectorial. El vector A es este vector horizontal, ¿ya? Es el vector horizontal. Y el vector resultante es este vector rojito,
¿Ya? Ahí está. Entonces, el ángulo que me están pidiendo entre el vector A y el vector resultante, lo voy a tratar de hacer con otro color. No sé con qué color. A ver. mm, con azulito. ¿Ya? El ángulo que me están pidiendo es este ángulo, entre el vector A y el vector resultante. Ese ángulo es, ¿ya? Ese ángulo. Ese ángulo que acabo de trazar en este momento, tita le voy a poner, ángulo tita, aquí, tita, ahí está. Ese ángulo tita es el ángulo formado entre el vector A, que es horizontal, y el vector resultante, que es el vector rojito. Ese ángulo tita es el que tenemos que calcular. Fíjense, yo lo voy a trasladar al triángulo que tenemos en la parte de arriba, el que estamos usando para resolver. Ese es el ángulo tita. Porque el vector A era el horizontal, ¿no ve? Este es el módulo del vector A. Y el vector resultante es este otro, rojito, el módulo del vector resultante, yo estoy mostrando. Ese es el ángulo que estamos buscando, tita, ¿ya? Ese es el ángulo. Vamos a hallar el ángulo tita usando teorema de senos, ¿ya? Vamos a aplicar ahora, como ya hemos usado teorema de cosenos, ahora vamos a usar teorema de senos. ¿Listo? Ya, entonces, tenemos que calcular el ángulo tita, ¿no? Entonces, usamos el teorema de cosenos. Ah, perdón, teorema de senos, ¿no? Teorema de senos vamos a usar, porque ya hemos usado el teorema de cosenos. ¿Qué nos decía el teorema de senos? Nos decía, jóvenes, que el seno, ¿no? El seno del ángulo tita que estamos buscando, dividido entre su lado opuesto. Vamos a borrar esto para entender mejor. Seno de tita dividido entre su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto a tita, al ángulo tita? Al frente que tenemos 13, el lado de 13. Seno de tita sobre su lado opuesto, que es 13. Entonces, debajo del seno de tita le ponemos 13. Eso va a ser igual a el seno de otro ángulo. Va a ser el seno de 30 grados. Seno de 30 dividido entre su lado opuesto. Para el ángulo de 30, su lado opuesto está al frente. Y su lado opuesto es R, ¿no? R, ¿cuánto vale R? 6.88, ¿no? 6.88. Entonces, seno de 30 sobre R, que vale 6.88. Ahí está. Ese es el teorema de senos, ¿no? Seno de tita sobre su lado opuesto igual a seno de 30 sobre su lado opuesto. ¿Listo? Y de aquí vamos a despejar tita. Primer paso para despejar tita de esta pequeña ecuación, agarramos el 13 que está dividiendo y lo pasamos al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces vamos a tener que el seno de tita va a ser igual a 13 por seno de 30 sobre 6.88, ¿no? Ese es el primer paso. Y listo, ahora solamente nos falta despejar el ángulo tita, ¿no? Este ángulo tita tenemos que despejar. Por lo tanto, como ahí tenemos seno de tita, agarramos el seno y lo mandamos al otro lado, como su inversa, o sea, seno a la menos 1, ¿ya? Tita va a ser igual a seno a la menos 1 de todo esto, 13 por seno de 30 sobre 6.88. Seno a la menos 1 de todo eso, ¿no? 13 por seno de 30 sobre 6.88. Eso lo llevamos a la calculadora, ¿ya? Eso lo llevamos a la calculadora y obtenemos el valor del ángulo tita, ¿no? Siempre con la función shift, ¿no? La inversa. Seno a la menos 1 de 13 por el seno de 30, eso dividido entre 6.88. Y aproximadamente nos sale 70.86 o 70.87 más o menos, ¿ya? Ese sería el valor del ángulo. Ahí está, 70.87. Con eso estaríamos terminando el ejercicio número 4. Ahí está el ángulo tita. Vamos a ver ahora descomposición vectorial. ¿Listo? Algo, es un tema, un punto muy importante de lo que es vectores. Se usa bastante esto en movimiento parabólico, se usa en dinámica, en estática, se usa bastante lo que es descomposición vectorial. En trabajo y energía se usa, y en muchas partes de la física se utiliza la descomposición vectorial. Es bien importante, ¿ya? Entonces vamos a empezar. A ver, dice, sea el vector A de la figura. Ahora vamos a ver la figura. Cuyo módulo es A.
Entonces, la descomposición de este vector se muestra con sus componentes a sub x y a sub y. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la figura. Esta es la figura que nos están dando, los dos ejes coordenados x y y. Y ahí está mi vector A. Ese es nuestro vector A. Como pueden ver, de color celestito está pintado. Y su módulo es A. En este caso, en este momento, lo que estamos anotando acá sobre el vector celeste que estamos viendo ahí es el módulo, el tamaño del vector, ya no el vector como tal, ya no tiene la flechita ahí arriba, el módulo directamente. ¿Ya? Estos ejercicios ya directamente se van a resolver con los datos que vamos a tener ahí del vector, en este caso el módulo de ese vector. ¿Ya? Por lo tanto, acá A nomás estoy anotando. No es un error que no tenga la flechita en la parte de arriba, el módulo nomás yo necesito. El tamaño de este vector celestito es A, ¿ya? Va a ser A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si queremos realizar la descomposición vectorial de forma correcta? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es, mm, vamos a graficar algo así. Vamos a trazar, chicos, desde la punta del vector A, vamos a trazar un vector vertical que va a llegar directamente hasta el eje X. ¿Ya? Y luego perdón, no va a ser un vector, va a ser una línea, simplemente una línea segmentada. ¿Ya? Una línea segmentada que va a llegar hasta el eje X. ¿Listo? Ahí está. Y ahora vamos a trazar otra línea segmentada, igual desde la punta, que va a llegar hasta el eje Y. ¿Ya? Ahí está, una línea segmentada horizontal. Una línea vertical y una línea horizontal trazamos como estamos viendo en este momento. Una vez que hemos hecho eso, se forma, como podrán ver ustedes, una especie de rectángulo aquí. Se forma un rectángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a descomponer el vector A en dos vectores. ¿Ya? Vamos a descomponer a nuestro vector A en dos vectores. Yo lo voy a hacer con color verde, ojalá se note. ¿Ya? Vamos a descomponer nuestro vector A de color celeste en dos vectores. Un vector horizontal, que es el que estoy mostrando en este instante, un vector horizontal, aquí, ahí, y otro vector vertical, aquí. Ahí está. Dos vectores, uno horizontal y el otro vertical. ¿Listo? Ahí está. A estos dos vectores verdes, uno que está horizontal y el otro que está vertical, a estos dos vectores le vamos a llamar lo que hemos anotado acá, le vamos a llamar A sub X y A sub Y. Esto aquí hemos dicho, ¿no ve? Las componentes A sub X y A sub Y. A sub X va a ser la componente horizontal y A sub Y va a ser la componente vertical. Entonces, a la primera, a la horizontal, le pongo A sub X. A sub X. Y a la vertical le voy a poner A sub Y. A sub Y. ¿Ya? Ahí está. A sub X, la componente horizontal, el vector verde horizontal, y A sub Y, el vector verde vertical. Pero A sub X y A sub Y son los módulos de los dos vectores, son los tamaños. Eso es lo que nos va a interesar ahora, los módulos. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el valor de A sub X y cómo vamos a obtener el valor de A sub Y? Necesitamos usar razones trigonométricas, las razones que ya hemos visto líneas arriba hoy día y la clase anterior. ¿Ya? El ángulo de inclinación del vector celestito, que es A, el ángulo de inclinación es tita. ¿No ven? Entonces vamos a decir, usando razones trigonométricas, seno de tita, seno del ángulo tita. Aquí, como podrán ver ustedes, se está formando un triángulo. El seno de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la relación trigonométrica, seno de tita. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? En este triángulo que les estoy mostrando acá, que se está formando con el vector A, con el vector AX y con esta línea punteada vertical, ¿no? En ese triángulo, el cateto opuesto al ángulo tita es este. Este es el cateto opuesto. Esta línea vertical. ¿Ya? Y esa línea vertical, si se dan cuenta ustedes, es el mismo vector A sub Y verde. ¿No? Fíjense, voy a agarrar un ratito el vector A sub Y y lo voy a trasladar aquí. Aquí está el vector A sub Y. Se forma ese triángulo vectorial que están viendo. Entonces, el cateto, el cateto opuesto, un ratito,
¿ya? Para el ángulo tita, el cateto opuesto es A sub Y. ¿Listo? A sub Y. Y la hipotenusa sería el vector celeste, A. ¿Listo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es A sub y la hipotenusa es A. Entonces, eso vamos a anotar. Seno de tita, cateto opuesto A sub Y sobre la hipotenusa A, ¿no? Razones trigonométricas. Y de aquí lo que tenemos que hacer es despejar A sub Y. ¿Listo? Entonces, A, que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar por seno de tita. Entonces, A por seno de tita, eso es A sub Y. ¿Ya? Es un despeje matemático básico. ¿Ya? Despejamos entonces A sub Y. La A que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría esto. A por seno de tita. A por seno de tita es igual a A sub Y. Listo. Ya está. ¿Listo? Con esto vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar siempre con esto. Vamos a decir que A sub Y es A seno de tita. ¿Ya? Y ya que hemos usado la relación trigonométrica seno de tita, ahora vamos a usar la relación trigonométrica coseno de tita. No se olviden, el coseno de tita es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es. Entonces, en este mismo triángulo, el cateto adyacente es A sub X, el vector verde, A sub X. Y la hipotenusa es A, el vector celeste. Entonces va a ser A sub X sobre A, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Entonces el cateto adyacente es A sub X y la hipotenusa es A. ¿Listo? Y ahí vamos a despejar A sub X. Entonces la A que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a tener que A por coseno de tita, A por coseno de tita es igual a A sub X. Ahí está. Entonces la componente en el eje X va a ser A coseno de tita, la componente en el eje Y es A seno de tita. ¿Ya? Esa sería la manera, digamos, de obtener las dos componentes, la horizontal y la vertical, muchachos, usando razones trigonométricas, ¿ya? Pero a muchos no les agrada hacer eso de ir desarrollando el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Hay otros caminos más directos y eso es lo que les voy a mostrar yo a continuación. Entonces, para aclarar bien esta descomposición, vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Ejemplos. El primer ejemplo. Fíjense, yo tengo, obviamente, mis dos ejes coordenados X y tengo un vector negrito cuyo módulo es 10 newtons, ¿no? Directamente me dan el módulo, el tamaño me están dando. Ya no me dicen qué vector es, vector A, vector B. No, directamente su módulo me están dando, 10 newtons. Y tengo un ángulo de 50 grados, ¿no? Formándose con el eje Y. ¿No? El vector de 10 newtons y el eje Y forman un ángulo de 50 grados. Entonces, vamos a empezar aplicando la descomposición vectorial, ¿ya? Si bien este método que les he ido mostrando en el lado izquierdo de la pizarra está muy bien, solo que se tarda mucho, eso es la única desventaja. Entonces yo acá les voy a tratar de mostrar el método que es más directo, ya, más directo, para no estar dando tantas vueltas, más que todo en esto, ¿no? En usar seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa. En vez de hacer eso, les voy a mostrar aquí un método más directo, ¿ya? Algunas cosas se van a replicar, pero algunas, ya les repito, van a ser más directas. El primer paso, no se olviden, si yo quiero descomponer mi vector de 10 newtons, mi vector negro vale 10 newtons, ¿no? Su tamaño, su módulo es 10 newtons. Entonces, voy a trazar una línea segmentada vertical, más o menos ahí, y voy a trazar una línea segmentada horizontal, hasta ahí. Listo, primer paso ya está. Segundo paso, como les había dicho, ahora trazar, voy a descomponer mi vector de 10 newtons en dos vectores. Un vector va a ser horizontal, que les estoy mostrando en este momento. Aquí está mi vector horizontal. Y el otro vector va a ser vertical, que les estoy mostrando en este instante. Ahí está.
Ahí está mi otro vector vertical. Dos vectores, uno horizontal y el otro vertical. Ahora lo vamos a hacer directo, ¿ya? Directamente, para no estar usando todo esto y no trasladar el vector vertical al otro lado, directamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarnos, jóvenes, vamos a preguntarnos, ¿cuál de los dos vectores verdes, si el que está en el eje X o el que está en el eje Y, cuál de los dos vectores se está tocando con este ángulo de 50? ¿Ya? Con este ángulo de 50. Entonces, obviamente, nos damos cuenta nosotros que el vector vertical, este vector vertical, se está tocando con el ángulo de 50. Por lo tanto, y directamente, como este vector vertical se está tocando con el ángulo de 50, directamente este vector va a ser el vector original, el módulo del vector original, que era 10, directamente 10 por el coseno de 50. 10 por coseno de 50, directamente. 10 coseno de 50. ¿Ya? Ese vector vertical que se está tocando con el ángulo de 50 es 10 coseno de 50. Y el otro vector verde, el horizontal, que no se está tocando con el ángulo de 50, como no se está tocando, va a ser también 10, pero ya no por coseno, sino por el seno de 50. ¿Ya? Ahí está. De esa manera se realiza la descomposición vectorial de forma directa. Usted se van a fijar cuál de los dos vectores verdes se está tocando con el ángulo de 50. En este caso, el vertical se está tocando con 50 grados. Va a ser 10 coseno de 50. Y el otro, 10 seno de 50. Ya, uno siempre va a ser coseno, el otro va a ser seno. Nada más. O es coseno o es seno. No hay más opciones. Ya, entonces el vector que se está tocando con el ángulo de 50 va a ser 10 por coseno de 50. Y el otro que no, va a ser 10 por el seno de 50. ¿Ya? Eso. Con eso ya está descompuesto y obviamente ustedes van a poder reemplazar en su calculadora el valor, este valor, ¿no? 10 por seno de 50 van a poder obtener en su calculadora, 10 por coseno de 50 también van a poder obtener en su calculadora, ahí no va a haber problemas, ¿ya? Eso. Entonces, de esa manera se realiza la descomposición de forma ya directa, directa. Voy a seguir haciendo más ejemplos, por lo menos 4 ejemplos voy a hacer. Ya está el primero, voy a seguir con los demás ejemplos, ¿ya? Eso. A ver, vamos a resolver esto, vamos a descomponer este otro vector. Este vector tiene un módulo de 92 kilopondios, ¿no? Tiene un módulo de 92 kilopondios. ¿Ya? Y un ángulo de inclinación de 30 grados con el eje horizontal, ¿no? 30 grados. Entonces, vamos a empezar con la descomposición. El primer paso, si yo quiero descomponer, no se olviden, es trazar desde la punta del vector una línea segmentada vertical y una línea segmentada horizontal, cosa de que se forme una especie de rectángulo, ¿no? Una vez hecho eso, nosotros lo que vamos a hacer es descomponer el vector de 90 kilopondios en dos vectores. El primer vector va a ser horizontal, que es el que les estoy mostrando en este momento, un vector horizontal, y el otro vector va a ser vertical. Ahí está, un vector horizontal y un vector vertical, los dos vectores, ¿no? Listo, ya están los dos vectores verdes, uno horizontal y el otro vertical, ¿no? Ahora la pregunta que se tienen que hacer, ¿cuál de los dos vectores verdes, si el horizontal o el vertical, cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 30? ¿No? Aquí tengo un ángulo de 30 y como podrán ver ustedes, el horizontal es el que se está tocando con el ángulo de 30. Este vector verde horizontal se está tocando con el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, este vector horizontal va a ser 92 kilopondios, va a ser 92 por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Eso. 92 por coseno de 30. Y el otro vector, el vertical, que no se estaba tocando con el ángulo de 30, va a ser también 92, pero ya no por coseno, sino por el seno de 30. ¿Ya? Ahí está. 92 coseno de 30 va a ser el vector horizontal y 92 por el seno de 30 el vector vertical. ¿Listo? Eso lo llevan a su calculadora y ya van a tener el valor numérico del módulo de cada uno de estos vectores verdes. ¿Ya? Eso. Esa es la descomposición en nuestro segundo ejemplo.
Tenemos entonces aquí los dos ejes coordenados X y Y, ¿ya? Y tenemos un vector que tiene como módulo 18 unidades, ¿no? Aquí está nuestro vector de 18 unidades y un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿no? Con el eje X está el ángulo de inclinación. Eso es lo que nos va a guiar, ya con el eje X, el ángulo de 45. Vamos a descomponer nuestro vector de 18 unidades. ¿Cómo lo descomponemos? Ya hemos dicho que para descomponer nuestro vector vamos a trazar una línea segmentada horizontal, ahí está, estoy mostrando desde la punta del vector, y una línea segmentada vertical. Ahí está. Cosa de que se forme una especie de rectángulo, ¿no? Como primer paso. Segundo paso, vamos a trazar desde el origen de coordenadas, vamos a descomponer al vector de 18 unidades en dos vectores. Un vector horizontal, aquí está nuestro vector horizontal de color verde, y un vector vertical. Aquí está nuestro vector vertical igual de color verde. Listo. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que ya tenemos la descomposición de los dos vectores verdes, el horizontal y el vertical, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál de los dos vectores, si el horizontal o el vertical, cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 45? ¿No? Y es obvio, fíjense, el vector horizontal es el que se está tocando con el ángulo de 45 en esta parte, sí. Este vector horizontal es el que se está tocando con el ángulo de 45. Por lo tanto, este vector verde horizontal va a ser igual a 18, ¿ya? Va a ser igual a 18 por el coseno de 45. ¿Listo? Porque se está tocando con el ángulo. 18 por coseno de 45. El vector que se está tocando con el ángulo siempre va a estar multiplicándose por el coseno. 18 coseno del ángulo 45. Y el otro vector que no se está tocando con el ángulo va a ser también 18, pero ya no es por coseno, va a ser por seno de 45. ¿Listo? Ahí está, 18 seno de 45. Listo. Esa es la descomposición. Siempre el vector que se está tocando con el ángulo de inclinación va a ser por coseno de ese ángulo de inclinación. Y el otro que no va a ser por seno de ese ángulo de inclinación. ¿Listo? De esa manera se realiza la descomposición. Obviamente esto a la calculadora y ya tenemos los valores numéricos, ¿no? De cada uno de los módulos de esos vectores de color verde. Ahora, este otro ejemplo. Tengo un vector cuyo módulo es 250 unidades, ¿no? Su ángulo de inclinación 60 grados con el eje vertical, con el eje Y, el ángulo de inclinación. Eso es clave, ¿no? El ángulo de inclinación es de 60 grados con el eje Y, con el eje vertical. Mucho ojo. Entonces, vamos a descomponer nuestro vector. Y para descomponer, no se olvide, desde la punta del vector trazamos una línea segmentada vertical, una línea segmentada horizontal, para formar una especie de rectángulo, primeramente. Luego, vamos a descomponer en nuestro vector de 250 unidades en dos vectores. Un vector horizontal, aquí está mi vector horizontal verde, y un vector vertical, verde también. Ahí está mi vector vertical, verde. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál de los dos vectores verdes, el horizontal o el vertical, cuál de los dos se está tocando con nuestro ángulo de 60? ¿No? ¿Cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 60? Y como ustedes verán, el vector vertical es el que se está tocando con el ángulo de 60. ¿No? Este vector vertical se está tocando con el ángulo de 60. Por lo tanto, este vector vertical va a ser 250 por el coseno del ángulo que es 60. 250 por coseno de 60. ¿Ya? Ese vector vertical vale 250 por coseno de 60. Y el otro vector que no se está tocando con el ángulo de 60 va a ser 250 también, pero ya no por coseno, sino por seno de 60. ¿Ya? Eso es. Entonces el vector que se está tocando con el ángulo de 60 va a ser 250 coseno de 60.
Y el otro que no se está tocando con el ángulo va a ser 250 seno de 60. Y listo, con eso ya está descompuesto. Obviamente eso a la calculadora y vamos a tener el valor numérico del vector, del módulo del vector vertical y del módulo del vector horizontal, ¿no? Sus valores numéricos. ¿Listo? Esa es entonces la descomposición. De esa manera se realiza la descomposición vectorial. Es lo mismo que hemos visto acá, es lo mismo que hemos visto acá, pero un poco más directo, ¿ya? Para no estar usando razones trigonométricas. Es lo mismo, ¿no? Hay que tomar en cuenta dónde está el ángulo de inclinación. Puede estar aquí abajo, puede estar arriba, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Esto puede estar aquí abajo, puede estar aquí arriba también. Entonces, ese detallito nomás, tómenlo en cuenta. ¿Listo? Tenemos entonces el problema número 5. Nos piden calcular el módulo del vector resultante del conjunto de vectores mostrados en la figura. ¿Ya? Entonces ahí están los tres vectores, me están dando tres vectores, un vector de 11 newtons con un ángulo de inclinación de 51 grados, un vector de 36 newtons con un ángulo de inclinación de 15 grados y un vector de 44 newtons que es vertical. No, no tendría ángulo de inclinación porque es vertical, está sobre el eje Y. ¿Listo? Eso, ese es entonces nuestro ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio lo podemos resolver también por el método del polígono que hemos ido viendo en los problemas 4, 3, 2 y 1. ¿No? Podemos ir sumando, podemos ir uniendo punta con cola, punta con cola, pero al final se me hace más difícil usar ese método, chicos. Pero se puede resolver. De que se puede, se puede. Solo que no lo vamos a hacer por ese método, vamos a usar el método de descomposición vectorial. ¿Ya? Es lo mismo que hemos visto hace instantes, ¿no? La misma descomposición que hemos ido realizando hace instantes, vamos a aplicar acá, ¿ya? Y nos tiene que salir al final el resultado correcto, ¿no? Eso, entonces le voy a poner yo solución, le voy a poner solución aquí arriba, ¿ya? Y lo que voy a hacer, chicos, para resolver es, voy a copiar nuevamente la gráfica, a ver, así, tengo esto, y voy a ver, por un momento, por un instante, voy a borrar esta parte, esto que no me sirve y tal vez esto más que no me sirve. ¿Ya? Por un momento. Estoy borrando los vectores, el de 44 newtons y el de 36 newtons. Acabo de borrar. Para enfocarme solamente en el vector de 11 newtons, cuyo ángulo de inclinación es de 51 grados con el eje vertical. ¿No? 51 grados con el eje vertical, es bien importante. Entonces vamos a descomponer el vector de 11 newtons. ¿Listo? Como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar al vector de 11 newtons y vamos a trazar una línea vertical segmentada, una línea horizontal también segmentada. Y ahora sí vamos a realizar la descomposición, ¿no? Vamos a agarrar, voy a agarrar el color verdecito y voy a descomponer mi vector de 11 newtons en dos vectores. Un vector horizontal, que les estoy mostrando acá, ahí está, y un vector vertical que les estoy mostrando en este momento acá. Bien pequeñito es el vector vertical. Ahí está. Los dos vectores verdes, uno horizontal y el otro vertical. Es la pregunta. ¿Cuál de los dos vectores verdes, el horizontal o el vertical, cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 51? ¿Ya? Y obviamente es el vertical que se está tocando con el ángulo de 51. Este vector vertical va a ser 11, que es el módulo del vector original, va a ser 11 por el coseno de 51. Ahí está, 11 por coseno de 51. Es este vectorcito. Y el otro horizontal va a ser 11 por el seno de 51. 11 por el seno de 51. Ahí está. 11 por seno de 51. Listo. Ya hemos descompuesto los dos vectores. ¿Cuál es el problema? Es que hay otros dos vectores más. Entonces, para hacer un poco de espacio, a este vector verdecito vertical, cuyo módulo es 11 coseno de 51, fíjense, primero, 11 coseno de 51 lo voy a hacer rotar, ¿ya? Ahí. Y lo voy a poner ahí. Incluso ahí no, aquí arribita voy a tener que poner.
11 coseno de 51 es el módulo del vector vertical verde. Ahí arriba estoy anotando. 11 coseno de 51, por favor. Ahí. ¿Listo? Ahora, el otro vector, voy a descomponer el vector de 36 newtons. Para eso necesito copiar todo esto, ¿no? El vector tiene un módulo de 36 newtons y un ángulo de inclinación de 15 grados con el eje, X. Ahí está, mi vector de 36 newtons. Esta ya lo voy a subir un poquito más arriba. Esto también lo voy a subir, el eje Y. Ahí está. Entonces voy a descomponer el vector de 36 newtons. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Trazamos una línea segmentada vertical, trazamos una línea segmentada horizontal, ahí, ahí más o menos. Y ahora sí vamos a descomponer nuestro vector de 36 newtons, ¿no? Yo voy a elegir un color que todavía no hemos usado. Voy a elegir un color medio morado, ojalá se note, ¿ya? Y empiezo a descomponer mi vector de 36 newtons, siempre desde el origen de coordenadas. Trazo un vector en el eje X, ahí está, y otro vector en el eje Y. Aquí está. Ojalá no se pierda el vector verdecito pequeño. Ahí está. Ya he trazado un vector morado en el eje X y un vector morado en el eje Y, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos vectores morados, el que está en X o el que está en Y, cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 51? ¿No? ¿Cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 51? Y obviamente este vector morado horizontal, que está en el eje X, ese se está tocando con el ángulo, y perdón, no es 51, es el ángulo de 15, ¿ya? Este vector morado horizontal se está tocando con el ángulo de 15 en esta partecita. Este vector horizontal va a ser 36 por coseno de 15. 36 por coseno de 15 grados, ¿ya? Y el otro vector, este otro vector vertical va a ser 36 por el seno de 15. ¿Ya? Entonces voy a anotar acá 36 por seno de 15. Lo anotaré, a ver, 36 por seno de 15 grados. Y lo voy a hacer girar para que se note, porque de hecho que ya no se ve nada. Lo voy a hacer girar ahí. Eso es, 36 por el seno de 15. ¿Listo? Ya hemos descompuesto entonces esos dos. Ahí está, los dos vectores morados. El vector morado horizontal es 36 coseno de 15 y el vector morado vertical es 36 por seno de 15. Listo, ya está. Y me falta el vector de 44, ¿no? Nos faltaría el vector de 44, pero hay un detalle muy importante. El vector de 44 no necesita ser descompuesto. ¿Por qué? Porque ya pertenece a uno de los dos ejes. El objetivo es descomponer en los dos ejes, en X y en Y. El vector de 44 newtons ya pertenece al eje Y, entonces no necesita ser descompuesto, ¿ya? Entonces ahí nomás se queda el vector de 44. ¿Listo? Por lo tanto, ya hemos realizado la descomposición de todos los vectores. Ahora me falta terminar de resolver, eso nomás. Entonces, lo que voy a hacer ahora, muchachos, es hallar, muchos le llaman la resultante en el eje X, pero realmente se llamaría el módulo de la resultante en el eje X. ¿Ya? Eso, vamos a hallar el módulo de la resultante en el eje X. Muchos le dicen directamente la resultante en X, ¿ya? Y vamos a elegir un sentido. Estamos hablando del eje X, del eje horizontal. Vamos a elegir un sentido, ¿ya? Que nos ayude a resolver el ejercicio. ¿Ya? La mayoría de la gente, y nos vamos a incluir nosotros también, decimos lo siguiente. Todos los vectores que apunten hacia el lado derecho van a tener signo positivo, ¿ya? Por lo tanto, los que apunten al lado izquierdo van a tener signo negativo, ¿ya? Eso, esa convención vamos a tomar nosotros en este tipo de ejercicios. Si queremos hallar la resultante en X, vamos a decir, todos los vectores que apunten a la derecha van a tener signo positivo
y los que apunten a la izquierda van a tener signo negativo. Entonces, venimos acá a esta gráfica a buscar cuáles son los vectores horizontales, cuáles están en X. Está este, 36 coseno de 15, que es este moradito, ¿no? Este vector moradito que apunta hacia la izquierda. Y está 11 seno de 51, el vector verde que apunta hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Esos dos vectores nomás hay en el eje X, no hay más en el eje X. Entonces, el vector verde, 11 seno de 51, apunta a la derecha, entonces va a ser positivo. Ya anotamos 11 por el seno de 51. Listo, ya está ese. ¿Qué más me falta? El vector moradito, 36 coseno de 15, pero este vector apunta a la izquierda, entonces va a tener signo negativo. Entonces le ponemos menos 36 por coseno de 15. Ahí está. Eso lo llevamos a la calculadora y con eso vamos a obtener la resultante en el eje X, como le dicen muchos, o el módulo de la resultante en el eje X. ¿Ya? De esa manera vamos a obtener el resultado, ¿ya? De la resultante en X, ¿no? Entonces me sale a mí menos 26,22 newtons. ¿Ya? Con ayuda de la calculadora nos sale eso. Ya tenemos la resultante en el eje X, o el módulo de la resultante en el eje X. Ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya no en el eje X, sino en el eje Y. Vamos a obtener entonces el módulo de la resultante en el eje Y. ¿Listo? Ahora en el eje Y, RY, vamos a obtener, ¿no? Y como vamos a analizar el eje Y, la convención que la mayoría de la gente usa es la siguiente. Todos los vectores que apunten arriba van a ser positivos y los que apunten hacia abajo van a ser negativos. Esa es la convención que todos usan, prácticamente todos. Nosotros también vamos a usar la misma convención. Arriba positivo, abajo negativo. Entonces nos tenemos que fijar cuántos vectores hay en el eje vertical, en el eje Y. Hay dos que están apuntando hacia arriba. Uno es el morado, que vale 36 seno de 15, y el otro es el verde, que vale 11 coseno de 51. Esos dos apuntan arriba. Y hay uno que apunta hacia abajo, es 44, ¿no? El vector que apunta hacia abajo, 44. Son tres vectores en total en el eje Y. Entonces, eso vamos a anotar. Hacia arriba el morado primero, 36 por seno de 15. Entonces anotamos más 36 por el seno de 15. Listo, ya está. Más el otro que apunta hacia arriba, que es el verde, 11 coseno de 51. Más 11 coseno de 51. ¿Listo? Y hay uno que apunta hacia abajo, que vale 44, entonces menos 44. Y listo. Eso. Eso lo llevamos a la calculadora y vamos a obtener el valor de RY. Entonces, R sub Y es igual a menos 27,76 newtons, ¿no? Eso es lo que sale en la calculadora. Un valor negativo también. Menos 27,7599, ¿no? Es 0,76. Ya con el redondeo correcto. Ya tenemos entonces RY y RX. Es bien importante haber obtenido RY y RX. Como ya tenemos los dos valores, y si ustedes están apurados, ya, si están apurados, como en el examen van a estarlo, directamente, ya tienen RX, ya tienen RY, pueden directamente usar Pitágoras. Ya vamos a decir por Pitágoras. Usamos Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Si yo quiero hallar, ¿qué quiero hallar? El módulo del vector resultante, ¿no? ¿Cuál es el módulo del vector resultante? R. Si yo quiero hallar R, entonces R elevado al cuadrado siempre es igual a R sub X elevado al cuadrado más R sub Y elevado al cuadrado. Eso es, ¿ya? Eso es. Si queremos hallar el módulo de las resultantes con este teorema de Pitágoras. Ya tenemos RX, ya tenemos RY. Elevemos al cuadrado cada uno
Los sumamos y le aplicamos la raíz, porque de acá hay que despejar R, ¿no? Entonces, R va a ser igual. El cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Va a ser raíz cuadrada de R sub X elevado al cuadrado más R sub Y elevado al cuadrado. Eso, ¿ya? Directamente Pitágoras usa. Ya conocemos Pitágoras, ¿no? Esta R es como la hipotenusa, ¿no? Es como si tuvieras la hipotenusa al cuadrado, la suma de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Directamente eso, ¿no? Entonces reemplazamos aquí en esta formulita, R es igual a la raíz de Rx al cuadrado. Rx vale menos 26.22. Entonces le ponemos menos 26.22 al cuadrado más Ry al cuadrado. Y Ry vale menos 27.76 al cuadrado también. Eso a la calculadora y con eso ya vamos a tener el valor de R, el módulo de la resultante, ¿no? Y esa va a ser la respuesta, ¿ya? Eso a la calculadora y esa es la respuesta. Hay que tomar en cuenta de que como menos 26.22 está elevado al cuadrado, el signo negativo desaparece, chicos, porque está elevado al cuadrado, está elevado a un exponente par. Y menos 27.76 igual, es negativo, pero está elevado al cuadrado, entonces va a desaparecer también. Todo se vuelve positivo aquí adentro, ¿ya? Todo se vuelve positivo. ¿Listo? Entonces eso a la calculadora y listo. Y ya está. Entonces, 38.18 newton sale. Ese es el módulo de la resultante. ¿Ya? Ahí está. Eso. Directamente les estoy mostrando cómo se resolvería una vez que ya tengan Rx y Ry. Pitágoras nomás. Lo elevan al cuadrado. Cada uno lo suman y le sacan raíz cuadrada. Y ya tienen el módulo de la resultante. ¿Ya? Eso obviamente tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué. ¿Por qué se hace con Pitágoras? ¿Por qué se hace así? Tiene un porqué. ¿Listo? Pero vamos a ver si les puedo mostrar acá. Pero ya está resuelto el problema. Entonces, les voy a mostrar acá de dónde sale, por qué hay que aplicar teorema de Pitágoras. ¿Ya? Estoy volviendo a graficar mis dos ejes coordenadas X y Y. ¿Listo? Hemos realizado la descomposición, hemos hallado Rx, ¿ya? Menos 26.22. ¿No ven? Entonces, puedo yo graficar este vectorcito, Rx, en mi plano cartesiano acá, ¿ya? Entonces, Rx voy a dibujar. Es un vector resultante en el eje X. Su módulo es 26.22. Como me ha salido negativo, yo he dicho hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Como me ha salido negativo, este vector Rx es un vector equivalente, pero en el eje X y hacia la izquierda, porque es negativo. Ya voy a dibujar con este colorcito. Este vector Rx es este. Este es mi vector Rx. Ahí está. Ya con color morado lo estoy dibujando, ojalá se note. Ahí está. Ese es Rx. ¿Listo? Rx. Y le voy a poner, este es mi vector Rx. Ahí está. Ese es mi vector Rx. Apunta hacia la izquierda. ¿Por qué apunta a la izquierda y no a la derecha? Porque es negativo. Menos 26.20 es negativo. Y Ry debería de apuntar hacia arriba, chicos. Debería apuntar hacia arriba. Pero como es negativo, hacia abajo apunta. Uy, hacia abajo. Entonces aquí voy a dibujar mi vector Ry. Esto sería Ry. Más o menos. Este vector sería Ry. Pero apunta hacia abajo porque es negativo.
Si hubiera sido positivo, más 27, hacia arriba tenía que haber apuntado, ¿no? Pero como es negativo, apunta hacia abajo. Este es mi vector RY. RY. ¿Listo? Ahí están mis dos vectores. ¿Qué tengo que hacer para resolver? Para sumar los dos vectores y obtener mi vector resultante, lo que yo tengo que hacer es trasladar uno de ellos. ¿Ya? Este es mi Rx. ¿Ya? Voy a agarrar el primer vector Rx, lo voy a trasladar, ¿ya? Voy a unir la punta de uno con la cola del otro. Eso voy a hacer. O si no, Ry. Voy a agarrar Ry. Esta Ry. Ya lo voy a copiar y lo voy a trasladar aquí. Estoy uniendo la punta de Rx con la cola de Ry. Ahí está. Y finalmente, voy a trazar mi vector resultante. Es mi vector resultante. Es mi vector resultante. Este es el vector R que tanto he estado buscando. Mi vector R. Ese es mi vector R. ¿Ya? Entonces, aquí, jóvenes, nuevamente se forma un triángulo rectángulo. ¿Cómo obtengo la hipotenusa? Por Pitágoras. ¿Ya? Por Pitágoras. Es Rx al cuadrado más Ry al cuadrado en raíz cuadrada. Y de ahí sale, muchachos. Por eso hay que aplicar siempre Pitágoras. Cuando ya tengan Rx y Ry, Pitágoras usen directamente, porque siempre se va a armar un triángulo rectángulo, ¿ya? Y la hipotenusa es la que queremos hallar. Por eso se usa Pitágoras y al final nos sale 38,18 en este caso, ¿ya? Eso es, chicos, ¿ya? Un triángulo rectángulo se forma acá y queremos hallar la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado y de ahí sale, chicos. ¿Listo? Por eso es que siempre se usa Pitágoras. Eso más les quería mostrar. ¿Listo? Con eso ya hemos terminado el ejercicio, ya está todo